Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de su programa Sálvese quien pueda. Les saluda el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes la próxima hora, celebrando en esta ocasión desde la semana pasada, abril, mes del planeta Tierra. Recuerden que este programa, Sálvese quien pueda, llega a ustedes a través de la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche con ustedes completamente en vivo. Recuerden también que estamos tanto en Twitter como en Instagram a través de @salvecpr. Tenemos un total de 15 plataformas que usted puede accesar. Todas aparecen listadas en nuestro canal de YouTube, también con el mismo nombre, SQP. Sálvese quien pueda, ahí puede accesar cualquiera de las plataformas, tiene el listado completo. Puede ver los videos de este domingo, del domingo pasado, y sigue por ir para atrás, qué sé yo cuántos, 800 domingos literalmente, ¿eh? Son decenas de domingos que tenemos, y si usted busca la página de SQP, Sálvese quien pueda, estamos hasta cuando estábamos en Radio Isla, con un montón de programas de diferentes tipos, muy interesantes como el que tenemos precisamente en la noche de hoy. Hemos escogido en la noche de hoy un tema fascinante, que es el tema de los animales o las especies exóticas en Puerto Rico. Y recuerden que antes de pasar directamente al tema, estamos precisamente a par de días de celebrar lo que es el 22 de abril, que es el Día Internacional del Planeta Tierra. Un día que se conmemora a partir de 1976, una idea norteamericana que ha cogido auge y se ha regado a través del mundo, porque sí tenemos que pensar que este planeta, esta cápsula en la que estamos nosotros viviendo todos los días, es una cápsula frágil, de un balance ecológico enorme, y que cualquier instancia del ser humano que atente contra ese balance es a nosotros que lo ponen precario, ¿sabe? Ponen precario muchas especies, pero al final nosotros que decimos ser lo máximo de la creación, pues nosotros también somos los máximos que vamos a pagar el precio por esa alteración. Y recuerden también que el 22 de abril da la mera casualidad que cumplimos 17 años de este proyecto de Sálvese quien pueda, que empezó en Radio Isla. Antes se llamaba Naturaleza y Ambiente, y entonces fuimos modificando para ponerle el nombre de Sálvese quien pueda, porque creo que el nombre lo resume todo. Estamos ante unas situaciones económicas, sociales, políticas, donde si usted no tiene, como decimos en nuestro lema, los oídos en tierra y la vista hacia el horizonte, cuando viene a ver, lo cogen usted con los calzones abajo, mi hermano, y entonces sí que va a ser sálvese quien pueda para usted. Pero precisamente por eso estamos nosotros aquí, para que eso no ocurra, para alertarlos a ustedes de todas las situaciones, como dije, económicos, sociales, políticas que ocurren en Puerto Rico y en nuestro planeta, y también ahora relacionadas a la naturaleza. Y qué mejor hablar sobre el asunto de la naturaleza con literalmente un experto que yo respeto mucho en el campo de la ecología, que es el profesor doctor Rafael Joglar. Don Rafael Joglar es oriundo de Santurce, igual que yo. Yo nací en el Hospital Monteflores. No sé si cuando Rafael nació el hospital existía, pero ese es un secreto que vamos a ver si él lo guarda o no. Así que los dos somos de Santurce. Rafael hizo su bachillerato en 1976 y su maestría en el 81 en biología con concentración en zoología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. En el 1986 completa su doctorado en biología con especialidad en sistemática y ecología en la Universidad de Kansas, que me imagino que vio 2 o 3 tornados por allí a lo Toto, como el perrito de Wizard of Oz. Desde ese año, de 1986, Rafael es profesor investigador en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es codirector y fundador del Proyecto Coquí, una organización sin fines de lucro cuya misión es la conservación de la biodiversidad
por medio de la investigación científica, la protección del hábitat y, por supuesto, la educación ambiental, que es tan importante en estos tiempos. Rafael es autor de la primera página del Internet en Puerto Rico sobre el tema ambiental, donde se pueden encontrar información, imágenes y colores a colores y las voces de los coquíes de Puerto Rico, que si usted quiere escuchar los coquíes, busque la página proyectocoquí.org y ahí los va a escuchar. Rafael ha publicado casi sobre 80 escritos sobre la biodiversidad de Puerto Rico, entre ellos los siguientes libros: Los coquíes de Puerto Rico, que yo lo tengo, me lo tiene que firmar un día; Su historia natural y conservación; Que cante el coquí; Biodiversidad de Puerto Rico, vertebrados terrestres y ecosistemas; y Biodiversidad de Puerto Rico, Agustín Stahl, flora y hongos; Biodiversidad urbana y Biodiversidad de Puerto Rico, invertebrados, que es del año 2014. Rafael es lo que yo considero personalmente un all-around biologist, un biólogo que cuando se sienta a hablar te coge de aquí, de allá y te hilvana, y cuando vienes a ver tienes una información sumamente completa, sumamente interesante y sumamente profesional. Para mí es un honor tener con nosotros en la noche de hoy a un buen amigo, Rafael Falín Jolar. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Gustavo. Encantado de estar aquí, de verte y saber que estás bien. Gracias, muy amable. Ahorita me cogiste descamisado, porque estaba comiendo. Esos son secretos que no se dice absolutamente nada. Claro, claro. Pero bienvenido, Rafael. Qué honor para nosotros tenerte aquí en Sáblese Quien Puede. Estamos viendo unas gráficas atrás de 2 o 3 exóticos, porque vamos a tratar ese tema en la noche de hoy. Y creo, Rafael, que para hablar de ese tema, pues tenemos entonces que hablar precisamente de la definición de qué es una especie exótica. Así que vamos a empezar desde el principio. ¿Qué tú dices? Bueno, una especie exótica es una especie que no es nativa al área que estamos trabajando, investigando o conversando, ¿verdad? Correcto. Así que una especie exótica en Puerto Rico es una especie que no ocurre aquí por naturaleza, no ocurre aquí ¿verdad? Por eventos naturales, sino que llegó aquí de otra forma y casi siempre ha sido introducida por el hombre, ¿no? Esa es en términos generales, esa es la definición de una especie exótica. Es una especie que no pertenece a este lugar, no es nativa, original de este lugar. Y esas especies pueden ser aves, mamíferos, anfibios. Estas especies pueden ser animales, tanto vertebrados, que son los que más yo trabajo y conozco un poquito, como invertebrados, pero también pueden ser obviamente plantas, hongos, bacterias y otros organismos, ¿verdad? Muy cierto. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, si antes la movilidad del hombre era bastante limitada porque lo que habían eran canoas y barcos, hoy día se parte de la premisa entonces que estas especies exóticas pueden venir básicamente de cualquier manera, sobre todo con el asunto aéreo. ¿Qué te parece eso? Sí, sí, la realidad es que vivimos ante un mundo bastante complejo, con mucho movimiento, mucho transporte. Hoy día una persona puede estar en un barco y visitar 7, 8 países en un fin de semana, en un crucero, o ir en un avión y ir brincando de un continente al otro. Así que la movilidad del hombre ha complicado todo este escenario de la movilidad de las especies, ¿no? ¿Se puede dar el caso, Rafael, que un huracán categoría 5, un evento de este tipo, de momento te traiga a un lugar como Puerto Rico una especie que no se encontraba anteriormente ahí? Eso es correcto, sí, puede pasar así, un evento de un huracán categoría 5, pero inclusive un evento de menor magnitud. Otros huracanes de menor fuerza pueden hacer eso. Otros eventos más sencillos y más comunes, como lluvias fuertes en el Amazonas, en el bosque del Amazonas, se desprenden pedazos de tierra que van bajando por los ríos de Sudamérica y llegan eventualmente al Caribe por los movimientos y las corrientes de agua y aire.
y así han llegado especies y llegan especies continuamente a nuestra región geográfica. Ahorita mencionaste el asunto de los hongos porque a mucha gente se le escapa que cuando hablamos de especies exóticas, pues necesariamente son insectos y animales. Pero dígame usted si eso no es cierto, como decía aquel fiscal del Cerro Maravilla, que precisamente el polvo del Sahara puede traer polen que aquí en Puerto Rico nunca se conocía, y hongos también quizás. Correcto, correcto. Y otras partículas que también pueden llegar, ¿no? Sí, estamos ante ¿verdad? Unos nuevos escenarios que se complica bastante la cosa, ¿no? En términos de la distribución original de las especies. Correcto. Pues vamos a empezar, Rafael, mencionando especies. Obviamente tenemos que dejar fuera, a menos que tú indiques lo contrario, esas especies traídas por los colonizadores europeos cuando vinieron acá, los cabros, los cerdos, los perros, etcétera, porque se parte de la premisa que eran parte de la conquista. Y quizá entonces nos vamos a dirigir un poco más a animales que han sido traídos aquí por el asunto quizás recreativo o quizá por el asunto económico. No sé, vamos a ver cómo tocamos esto. A menos que tú tengas un orden de especies, ¿cómo te gustaría comenzar el asunto? ¿Por qué especie? Mira, si se puede, Gustavo, me gustaría ir lo más atrás posible, ¿no? Me gustaría llegar al tiempo de los europeos, pero inclusive antes de los europeos. Muy bien. Tengo en mis manos una lista y aquí tengo 3 especies que llegaron a Puerto Rico, no eran de la isla, no eran nativas a Puerto Rico y llegaron a nuestra isla antes que los europeos. Llegaron a la isla en tiempos precolombinos. Y esas son la famosa jutía puertorriqueña, el perro común, que algunos historiadores españoles le llamaron el perro mudo por equivocación, y el huimo. La tercera especie que tengo en mi lista es el huimo. 3 especies que llegaron a Puerto Rico antes de los europeos, 3 especies que no son nativas a nuestra isla y que llegaron aquí y llegaron para quedarse, ¿no? Y ahí comenzó, yo creo, un poco la historia de las especies exóticas, jutía, perro y huimo. ¿Por qué? ¿Tú crees que Sí. fueron bueno, obviamente fueron nuestros precursores, los taínos, y quizás culturas anteriores que los trajeron, pero ¿por qué? ¿Cuál era la idea? Fíjate, en el caso de la jutía, es posiblemente la especie que conocemos más información. La razón para transportar jutías eran originalmente de la española, esta especie, ¿no? Tiene el nombre nuestro, se llama Estrobodon portorricensis, pero eso es un error como muchos otros que se han cometido, como con el San Pedrito. La jutía era transportada por nuestros pobladores originales de Puerto Rico y el Caribe, y la transportaban en sus canoas de una isla a la otra, y la transportaban como fuente de alimento. La jutía era una comida para ellos. Y entonces en aquella época no había refrigeración, así que ellos transportaban su comida viva, su alimento vivo. Y como había tanto movimiento entre Puerto Rico y la República Dominicana y Haití, ellos traían su alimento consigo, ¿no? Así que donde hay evidencia de población nativa, indígena, de taínos y algunas culturas anteriores, pues hay evidencia de la jutía. La jutía estaba íntimamente asociada a los humanos en esa época porque era su fuente de alimento. Ok, o sea que había una necesidad de tenerlas aquí. Correcto, sí. Llegan los europeos y ¿qué sucede, Rafael? Llegan los europeos y se complica la cosa bastante, ¿verdad? Llegan los europeos, cambió nuestra historia, cambió todo, como tú sabes. Nosotros no vamos a hablar mucho de historia, pero sí vamos a hablar de animales y de especies exóticas. Los europeos traen una enorme cantidad de animales y plantas. Algunas las trajeron accidentalmente, algunas las trajeron por error, por eventos al azar, ¿no? Pero llegan los europeos, llegan sus barcos y llegan entonces animales que siguen muy de cerca a los humanos, ¿no? Y ahí están en Puerto Rico 2 especies de ratas, la rata negra y la rata parda. Está el rajierito,
está el gato llegó con los europeos, y los que tú mencionaste anteriormente, los cerdos y los cabros, también llegaron, y también llegó obviamente la paloma castera, que es una especie europea, ¿no? Así que los europeos llegan y traen en sus barcos, y sin saberlo, básicamente accidentalmente, vienen allí ratas, vienen allí ratones y vienen otras especies que, ¿verdad?, ellos no necesariamente trajeron a propósito, pero que vienen en sus embarcaciones y llegaron a Puerto Rico y se quedaron, ¿no? Están aquí al día de hoy todavía, desde ese momento. 1493 cambió nuestra biodiversidad bastantemente. Se introdujeron varias especies que llegaron a nuestra isla. Oye, Rafael, pero, ok, estoy pensando ahora en los felinos. Los europeos traen felinos, de ese evento para acá van 500 plus años, pero en Puerto Rico no se conocen, que yo sepa, ¿verdad?, poblaciones de lo que se dice por ahí que se pudieran llamar gatos monteses, o sea, como que no se adaptaron a la vida silvestre y se convirtieron o evolucionaron lentamente en gatos monteses. ¿Tienes alguna explicación para eso? Pues fíjate, el gato es una especie muy compleja, ¿verdad? Yo he estado en estos días comenzando a tomar un poco de conciencia y sobre todo curiosidad. Tengo que decirte que tengo que empezar a trabajar e investigar. Como consecuencia tal vez de esta conversación, te voy a adelantar que me voy a meter de lleno a averiguar dos especies que no conozco tanto como quisiera conocerlas. Y es el perro casero y el gato casero. Esas dos especies, yo siempre se le llamaban antiguamente a uno Canis familiaris y al otro se llama Felis catus. Pero esos nombres han cambiado, esos nombres científicos han cambiado. Sí. Y se ha incorporado ahí una historia evolutiva que pues, yo no conocía en el pasado, pero estoy comenzando a conocerla ahora, ¿no? Okay. Así que la relación del gato con otros gatos o con un gato silvestre es posiblemente una historia evolutiva interesante que yo debo comenzar a investigar y estudiar. Y la relación del perro común con el lobo también es una relación importante que obviamente cada vez hay más información sobre ella. Así que el gato aparentemente llegó con los europeos aquí y siempre estuvo en contacto con los humanos. En muy pocos lugares hay poblaciones de gatos que estén totalmente fuera del contacto de los humanos. En Mona se ha dado algunos casos y también en algunos sitios, ¿no? Pero son animales que siempre han estado en contacto con el hombre. Claro, cuando pierden contacto con el hombre, entonces comienzan a buscar su propio alimento y son cazadores excelentes, ¿no? Por eso es que me parece un poco extraño que en San Juan, ¿verdad?, se mantengan poblaciones tan grandes de gatos, ¿verdad? Y nadie se atreve a discutir sobre eso, ¿verdad? Sí. Nadie se atreve a hablar sobre eso. Son como que malas palabras. No te metas con los gatos de San Juan, ¿no? Al igual que no te metas con las palomas de San Juan, no toques ese tema, ¿no? Por favor. Aquí, Rafael, precisamente, quizás algunos amigos lo conocen, otros no, se liberaron, por utilizar un término, poblaciones a propósito, como en el caso del cerdo y creo que de cabras también en Isla de Mona. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Por qué? Bueno, estos son animales que se cazan en diferentes países. Así que para una población de personas que vivían y trabajaban en la Isla de Mona, era importante tener animales de caza allí, ¿verdad? Para poder sobrevivir en cierta manera, ¿no? Poder comer proteína animal en cierta manera. Así que los cerdos y los gatos fueron introducidos en los 1500 en la Isla de Mona para ese propósito. Y lo raro y extraño es que todavía permanezcan allí con ese mismo propósito. Eso es lo que a mí me llama la atención realmente, ¿no? Por lo tanto, se han hecho estudios genéticos para determinar, aislar ese componente genético de los cerdos, porque si lo que estás sosteniendo es cierto, esos son los cerdos que vienen directamente de los cerdos allá hace 500 y pico de años, ¿correcto? Fíjate, sí, eso es correcto. Lo que pasa es que yo no sé si ha habido introducciones más recientes, ¿no? Fíjate que el gobierno de Estados Unidos
como el gobierno de Puerto Rico, pues, ¿verdad? Tiene estos animales allí como animales de cacería deportiva, ¿no? Sí. Y entonces a nivel de recursos naturales hay todo un montaje, ¿verdad? De una agencia de gobierno cuya función debería ser la conservación de la biodiversidad, pero como fue copiada de un modelo norteamericano, y eso fue un error de enormes proporciones, ¿no? Pues se trajo toda esa idea de que tenemos que tener animales para cazarlos, ¿no? Así que al día de hoy todavía Recursos Naturales mantiene poblaciones en la isla de Mona de cerdos y cabros, y entonces hay allí una serie hay licencias de cacería, y entonces hay una época de cacería que comienza con arco y flecha y luego se sigue con escopeta y recursos naturales, pero los pocos recursos que tienen, que son, como tú sabes, muy pocos, pues gran parte de ellos los canaliza hacia esa actividad que es un poco extraña, ¿no? Yo en diferentes foros he dicho que eso es un disparate realmente, ¿no? Pues, tener animales de cacería en Puerto Rico es un disparate. Y claro, yo no recibo ningún placer por matar un animal, así que para mí la cacería es un poco extraña, por no decir totalmente absurda, pero hay personas que supongo que se distraen y se divierten con esto, y en un mundo liberal, pues supongo que deberíamos permitirlo, y eso es lo que hace el Departamento de Recursos Naturales, ¿no? Patrocinar y supuestamente regular una temporada de cacería en la isla de Mona, de cerdos y cabros, pero también en toda la isla de Puerto Rico, ¿no? Hay una serie de animales que se cazan deportivamente o recreativamente. Eso es otro tema que podemos tocar otro día. Hoy día, pues personas, ¿verdad? Están diciendo, o sea, tú vas a matar una gallareta, como una paloma turca, ¿no? Eso es maltrato animal, ¿no? Pero ese no es el tema que nos toca esta noche, y eso lo podemos dejar para otra ocasión. Claro que sí. Entonces, mencionas que los colonizadores europeos, queriendo sin querer, traen una serie de animales que aquí se consideraban ya pues exóticos, no eran propios de Puerto Rico, y entre ellos las ratas y los ratones. Y obviamente, pues entonces empieza a haber un choque, no sé si es el primer choque, eso lo pudieras clarificar, entre la economía, una necesidad económica y unos exóticos que empiezan a hacerle daño a un producto importante en una época como la caña. Y empiezan a tener problemas con ratas, con el asunto de la caña, y se le ocurre al gobierno español de aquella época una brillante idea. ¿Cuál fue, don Rafael? Bueno, en Puerto Rico, en el 1877, a alguien se le ocurre la idea de traer mangostas a Puerto Rico. Así que fue bastante tiempo atrás. Sí. Que trae ese animal que es bastante agresivo y peligroso, ¿no? Sí. Sabemos cuándo llegó a Puerto Rico, que fue en 1877. Esa especie se trae originalmente del África, o más bien de Sri Lanka, a Jamaica y a otras Antillas mayores. La idea era que, ¿verdad? En aquella época, donde la caña era un producto importante, eso se perdió lamentablemente, como hemos perdido otras cosas importantes en Puerto Rico. Pero en aquella época la caña era una cosecha importante aquí y en otras de las Antillas mayores. Entonces los trabajadores, ya fueran libres o esclavos, tenían mucho miedo de meterse en los cañaverales porque habían allí culebras de gran tamaño. En Puerto Rico, como también en Cuba y como también en Jamaica, en todas las Antillas mayores hay culebrones, hay especies de reptiles nativos que son boas nativas al Caribe, y algunas son bastante grandes. La nuestra, como tú sabes, la conoces muy bien, mide unos 6, 7 pies en ocasión. La de Cuba es mucho más grande, la de Cuba es un burro grandísimo que puede llegar a 14 pies de largo, y en Jamaica también hay, ¿verdad? Culebras de género. Así que los nativos tenían miedo de meterse en los cañaverales para pegar con cosecha, y se negaban en ocasiones, y eso traía mucho conflicto a sus amos, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurre la brillante idea de decir, mira, pues esto es bien sencillo, si los nativos tienen miedo de meterse en el cañaveral a trabajar porque hay culebras, vamos a hacer lo que se hace en la India. En la India
se brega muy sencillamente con el problema de la culebra. Las mangostas, que son de la India, trabajan perfectamente bien y controlan las mangostas. Puedo traer mangostas al Caribe para entonces comenzar a solucionar el problema y así eliminamos el problema de las culebras, ¿no? Y efectivamente se traen culebras a Jamaica, de Jamaica se van pasando por todo el Caribe, sabemos cuándo llega a cada una de las islas y cuántos animales eran más o menos. Sabemos que en Puerto Rico el primer registro llegó en el 1877. Pasaron 100 años y no le cantamos Happy Birthday. Qué barbaridad. Sí, Esta sí, la mangosta, Rafael, la mangosta es la que se llama la ardilla, ¿no? sí, alguna gente en Puerto Rico le llaman la ardilla, efectivamente. Las ardillas. ¿Perdón? No tiene que ver nada con las ardillas. No, no tiene nada que ver con las ardillas. No tiene nada que ver con las ardillas. Pasa que, ¿verdad? Nosotros siempre comparamos las cosas con Estados Unidos, miramos siempre hacia el norte, para bien o para mal. Y entonces, pues alguna gente piensa que esto se parece un poco a las ardillitas que se ven en Estados Unidos. Y ahí viene el nombre común de ardilla. Yo a mis estudiantes los regaño y los corrijo. Eso no es una ardilla. Vamos a meternos con lo que es una mangosta. Y llegó aquí, obviamente y trajo problemas, ¿no? La mangosta es un depredador activo, aparte de que puede transmitir la rabia, un animal muy agresivo. Casualmente yo estaba caminando la semana pasada por el Parque Lineal en Bayamón con mi compañera y vimos una familia de mangostas paseando también por allí, ¿no? La madre con cría, ¿no? Sí. Y por ahí hay gente caminando, ¿verdad? Que no, claro, yo estoy siempre mirando todas estas cosas a mi alrededor, pero la gente que está pasando ni tiene idea de lo que está pasando por allí cerca de ellos y básicamente compartiendo el parque lineal con ellos. Anécdota, Rafael. Yo trabajé en El Verde, por allá con Bob Waite, el principio de los años 80. Oye, estaba en un vehículo oficial, creo que era media mañana, y entonces estaba subiendo la carretera del Verde. Y veo de momento este animal, lo reconocí como una mangosta inmediatamente, que está cruzando la carretera, pero lentamente. Y los que saben de la mangosta, de la ardilla, saben que es un animal sumamente rápido. No le gusta exhibirse. Es muy temperamental. Bueno, el asunto es que la veo caminando lentamente de un lado a otro de la carretera y la veo demacrada. Estaba con un compañero y le digo, esa mangosta tiene rabia, está rápida. Óyeme, mi hermano, a lo dicho hecho, había un Volkswagen, Rafael, nada más me olvidaré de esto, que estaba estacionado hacia abajo, en la cuesta, mirando hacia abajo y con la goma hacia adentro, porque pues, obviamente está en una cuesta y metes la goma para el carro si falla. Óyeme, mi hermano, yo he visto esa mangosta empezar a atacar la llanta delantera del conductor, out of the blue, como decimos en buen español, sin provocación. Y le digo a mi amigo, tú ves, no te bajes, porque ese aparato tiene rabia, debe estar en las últimas, y mírala atacando la goma de un carro. Para que tú veas cómo son las cosas con este aparato. Claro. Así sí, que se complicó. La mangosta ha traído, ¿verdad?, consecuencias serias sobre muchas especies en Puerto Rico. Es un depredador muy activo. Conocemos muy bien su dieta, come de todo. Y es un animal peligroso, agresivo y transmite la rabia. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos. Y hablando de eso, precisamente de la rabia es un virus, pero la mangosta es el único vector de la rabia en Puerto Rico, ¿o hay otros vectores o transmisores de la rabia? Fíjate, básicamente cualquier mamífero puede ser un vector de la rabia, ¿verdad? Okay. Así que hay que tener cuidado y por eso se vacunan los perros y los gatos y otros animales domésticos. Cualquier animal que ha sido expuesto a la rabia puede transmitir la rabia. Correcto. Siempre se hablaba de la mangosta, pero también se hablaba también de los murciélagos y cualquier animal que pueda morder a un humano puede estar transmitiendo la rabia y por eso hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Muy bien. Entonces tenemos que la mangosta fue traída a Puerto Rico básicamente por propósitos quizá culturales, comerciales, por el asunto de la caña. Y nos movemos al siglo XX. Y en el siglo XX, pues, como señalamos ahorita, tú bien señalaste, pues tenemos más movilidad, llegan los aviones y qué sé yo.
Y de momento se ponen de moda, pues, animales exóticos. Y yo no sé si tú te acuerdas, quizá yo tengo más años que tú y no hay ningún problema con eso. De aquel famoso pet shop, ¿qué parada era? Era parada de 20 y pico. ¿Tú te acuerdas del Santurce Pet Shop? Claro, En la claro. Ponce de León. Yo iba muy a menudo allí y salivaba con todos esos animales que estaban allí, ¿no? Yo los quería comprar todos y llevármelos a mi casa. Lo que pasa es que mi mamá no lo permitía, obviamente. Hoy día le agradezco a mi mamá, en paz descanse de eso. Pues señor, estamos hablando de un pet shop que estaba en la parada 20 y pico, allá en Santurce, en la Ponce de León. Y Rafael por su lado y yo por mi lado, no nos conocíamos, pues salivábamos cuando entrábamos a ese pet shop, porque creo que esa gente tenía todo lo exótico que tú te podías imaginar, incluyendo monos tití, incluyendo caimanes, y precisamente vamos a caer en el tema de los caimanes, porque del cielo no vinieron, pero tampoco uno puede pretender que aquí se dio el fenómeno de Adán y Eva, que soltaron un caimán macho en un lado y un caimán hembra en otro lado y mágicamente se reprodujeron. Para que se reprodujera una población de caimanes en Puerto Rico, Rafael, que empezó aparentemente todo en Laguna Tortuguero y que ahora están en 800 quebradas y riachuelos por ahí, ¿qué tuvo que haber pasado? Pues mira, pasó lo que pasó con una enorme cantidad de especies en Puerto Rico, ¿no? La gente comenzó a comprarlas, la gente comenzó a encariñarse con ellas y entonces algunas se escapaban de sus casas. Estos no son buenas mascotas, no son animales para tenerlo en su casa, ¿verdad? Estos animales son especialistas en las escapadas. Así que el que compró un caimán o se le escapó o en algunos casos se cansaron del caimán y darle alimento y todo lo soltaron en la quebrada de la esquina, ¿verdad? Exacto. Así que la historia del caimán es una historia que se repite muy frecuentemente en Puerto Rico. En el pasado tal vez se podía hasta permitir, ¿verdad? Porque nosotros no conocíamos lo que conocemos hoy día sobre la especie exótica, ¿no? Claro. Pero que eso pase hoy día todavía, que haya 20.000 comercios por ahí que sigan vendiendo especies que están prohibidas en Puerto Rico, eso es un tema muy delicado, ¿no? Sí. En el pasado uno cometía errores por la ignorancia, ¿no? Pero ahora en el presente, seguir vendiendo especies exóticas. Veamos en un momento dado, Gustavo, empezar a hablar de ya un término un poquito más complicado que es la especie invasora, Sí, que es señor. el término que ya estamos usando y creo que es apropiado que empecemos a discutirlo aquí ahora. La especie invasora es una especie exótica, pero que ya hay evidencia de que esa especie puede traer daño y causa problemas. Y esos problemas pueden ser de diferentes tipos, pueden ser problemas ecológicos, pueden ser problemas ambientales, pueden ser problemas económicos o inclusive pueden ser problemas a la salud humana, ¿verdad? Sí, señor. Así que el caimán es una de esas especies, ¿verdad? Que es exótica, pero que ya estamos muy claros que es una especie que trae problemas a Puerto Rico, ¿no? Y ha traído, yo tuve en mi laboratorio un estudiante que hizo una maestría conmigo y estudiamos cuidadosamente el contenido estomacal de 140 caimanes que capturamos en Tortuguero y abrimos esos estómagos y ahí encontramos, ¿verdad? Era un supermercado de alimentos, ¿no? Había de todo ahí adentro, ¿no? La lista, eso pues se publicó, lo publicamos en una de las mejores revistas del mundo de especies exóticas o invasoras y la lista de la dieta del caimán en Puerto Rico es impresionante, ¿no? Come de todo, come desde invertebrados a comer vertebrados, ranas, sapos, pájaros, mamíferos, invertebrados, de todo. Entonces hoy día que todavía hay gente vendiendo y traficando con caimanes y todavía hay gente trayendo cosas de esas y vendiendo, hay un mercado muy grande en Puerto Rico, ¿no? Eso Oye, no se habla. había un No se habla. biólogo, Rafael, en Tortuguero. No me acuerdo del nombre de él. Era un muchacho trigueño, muy buena persona. Y me dijo en un momento dado que él estaba encontrando que los caimanes, por falta de alimento, porque eran demasiado, la densidad era muy alta, se estaban comiendo los chiquititos también. Los caimanes. Claro. Sí. O sea, canibalismo entre ellos mismos también. Correcto. Sí. No había perdón para nadie ahí. Sí.
Ok, antes de dejar los caimanes, te tengo una teoría que quería compartir contigo. Yo he escuchado dos versiones sobre el asunto de cómo los caimanes llegaron a Tortuguero. Vale, vale. Esas dos teorías son, la primera, que como tú bien dijiste, uno visitaba muchos pet shops por ahí, por la zona metro, los caimanes estaban en boga y como la gente los estaba comprando sin saber en lo que se estaba metiendo, pues alegadamente los soltaron en Laguna Tortuguero con el propósito de que se reprodujeran y entonces de ahí se podían sacar los chiquitos para venderlos, o sea que era ahí una minita, ¿no? La otra que escuché de otro compañero biólogo es que para la época de los 70 estaban también de moda el asunto de construcciones llamadas waterfront properties, que tú ponías una casita y si la casita tenía un lago era un tiro, imitando nuevamente a los norteamericanos, ¿no? Y entonces los ecologistas, en aquel momento no eran ecologistas, pero eran ambientalistas, se enteraron de eso y a propósito soltaron muchos de estos animalitos, reptiles allí en el tortuguero para que se reprodujeran, cosa de que entonces cuando la gente quería desarrollar su waterfront property, que le decían que habían caimanes allí, ni para el carajo. ¿Qué tú crees de esas dos teorías? Pues ¿Plausible? mira, son muy simpáticas y de hecho pues hay esas y muchas otras más realmente, ¿no? Sí. Rivero en su libro de reptiles y anfibios de Puerto Rico menciona esas, pero también menciona otras dos más. También habla de una posible conexión con el bajo mundo y el mundo del narcotráfico que introdujeron esa especie en Tortuguero para un poco proteger su mercado y su producto, ¿no? También se habló en el libro de Rivero de otra hipótesis sobre esa introducción, que hablaba de que alguien estaba interesado en producir una industria de pieles aquí en Puerto Rico y para esa razón introdujeron entonces en Tortuguero los caimanes, ¿no? Interesante. Lo que yo he averiguado sobre la marcha en estos 48 años que llevo en estos menesteres es que posiblemente hubieron múltiples introducciones de la especie. Yo he entrevistado diferentes personas que me han admitido que ellos introdujeron especies, soltaron caimanes allí en Tortuguero, pero ellos no saben que Pepito, el vecino de al lado, también hizo lo mismo y el primo del otro también hizo. O sea que muchas personas en diferentes ocasiones introdujeron, soltaron caimanes allí y todo parece indicar que eso es lo que pasó realmente, ¿no? Okay. Interesantemente, después recursos naturales, cuando se comienza a complicar la cosa, se comienzan a ser demasiado abundantes y comienzan a haber algunas interacciones entre caimanes y pescadores y cazadores. Entonces, recursos naturales comienza entonces a controlar esa especie. En el año, no recuerdo ahora mismo, 1800 y pico, 1980 y pico, 86 tal vez, declara la especie una especie problemática y entonces comienza un programa de control y comenzaron entonces a cazar caimanes, ¿no? Lo hacía recursos naturales. Y lo que nunca nadie sospechó es que eso podía ser inclusive la razón por la cual entonces eso abrió un mercado. La gente comenzó a comprar caimanes y a traficar con ellos en Puerto Rico y a transportarlos a otros lugares de la isla. Así que ellos llegaron aparentemente ahí a Tortuguero, o esa región de Puerto Rico, en el norte centro de Puerto Rico, y luego del control de recursos naturales comienzan a moverse los caimanes, no por motivo propio, sino más bien por tráfico de gente. Y entonces comenzaron a estar presentes en otros municipios que no tienen nada que ver con el norte. Nosotros hemos hecho ya dos mapas, publicamos el primero en el 2010, donde el caimán estaba documentado en como 38 municipios. Más recientemente estamos trabajando un mapa nuevo, aún no lo hemos publicado, pero ese mapa ya sobrepasa casi 60 municipios en Puerto Rico con presencia de caimanes. Y los que no hemos documentado es porque no tenemos el dinero y el tiempo para meternos a buscarlo, realmente, ¿no? Yo pienso que los caimanes ya están en los 78 municipios de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Y gran parte se debe a la ignorancia de nosotros, los puertorriqueños, y nuestro afán de, ¿verdad?, de interferir con la naturaleza sin pensar y sobre todo sin conocer las consecuencias de nuestras acciones. Y sitios como entonces el Santurce Pet Shop.
nos dan la llave para abrir el próximo tema, que es el famoso pet trade, el mercado de mascotas en Puerto Rico. Y ahí te tengo que soltar el monstruo a ti porque de eso tú sí sabes. Y vamos a empezar con una pregunta chiquita. ¿Cuántas mascotas ahora mismo exóticas pueden ser o se le puede adjudicar precisamente la presencia en Puerto Rico con el asunto del pet trade, Rafael? Mira, el asunto de las especies exóticas, que ahora estamos llamando en su mayoría especies invasoras, Sí. está completamente fuera de control, Gustavo, en Puerto Rico, completamente fuera de control, ¿no? Primero está el componente más peligroso y más horrible, que es la ignorancia de nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo conoce muy poco del mundo natural y entonces comete errores como comprar y vender estos animales, ¿no? En Puerto Rico hay un mercado muy grande, siempre lo ha habido, pero últimamente está fuera de control. Entonces tenemos otro factor que es que el control no existe. O sea, la agencia de gobierno a nivel estatal encargada de vigilar estas cosas se llama el Departamento de Recursos Naturales. Y como tú y yo sabemos, y lo sabe gran parte de Puerto Rico, esa agencia ha sido desmantelada, ¿verdad? Por el bipartidismo en Puerto Rico, ¿no? Sí, señor. Tanto rojos como azules identificaron esta agencia como una enemiga del progreso de Puerto Rico. Y se han dedicado, como tú bien sabes, a desmantelarla. Allí no queda nada prácticamente. Y las personas que se ponen a dirigirlas, tú sabes, son un insulto a las personas que conocemos estas cosas y pensamos que son importantes, ¿no? Allí se ponen básicamente y se han puesto en los últimos 30 o 40 años básicamente activistas políticos que son básicamente marionetas de los gobernadores y gobernadoras. Entonces, lejos de proteger nuestra biodiversidad, lejos de encargarse de cuidarla y conservarla, lo que han hecho es que han hecho disparates terribles. Así que el tema del tráfico de especies exóticas y invasoras es un tema muy delicado en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, pero sobre todo en los últimos 10 o 15 años, está completamente fuera de control. El gobierno no tiene la más remota idea de cuán grande es este problema y seguimos con el juego tonto, ¿verdad? De seguir volando por la misma gente y seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado. Los caimanes, por ejemplo, se vendían en ese pet shop que tú dices, que era muy interesante, a mí me fascinaba el lugar en Santurce. Quedaba cerca de lo que es ahora el sitio este famosísimo que tiene allí un montón de centros comerciales. Que está siendo comprado. Ciudadela. Correcto, quedaba por allí, sí, me quedaba muy cerca de ese nuevo local. Pero otros lugares, por ejemplo, también, por mencionar uno, la tienda Woolworths, que era una tienda, ¿verdad?, de las primeras aquí. Woolworths vendía caimanes en Puerto Rico y yo, de hecho, cito el precio, costaban $1.98 para ser exacto. Lo que yo no sabía, Gustavo, es que también Woolworths llegó a vender también alligators, el aligator americano. Sí, no también se vendió en Woolworths, también, eso me lo dijo Rivero antes de morir, ¿verdad? Cuando yo estaba comenzando las entrevistas sobre esa especie, Rivero me confesó que sí, que Woolworths también llegó a vender alligators en Puerto Rico. De hecho, han aparecido alligators por ahí de vez en cuando, ¿no? No ha aparecido mucho y que sepamos no se está reproduciendo afortunadamente. Amén. Pero se han encontrado animales. Nosotros hemos encontrado varios en el Parque de la Ciencia. Había un burro allí de 8 pies y pico que yo fui a ver y a filmar. Así que sí, el tema del tráfico de los animales es un tema muy delicado. En los últimos 15 años se ha complicado muchísimo porque, ¿verdad?, se ha triplicado, o sea, los números se han disparado. Culebras, boas constrictor, pitones reticulados, cerdos vietnamitas. O sea, antes yo he trabajado intensivamente con 3 especies, ¿no? El caimán, que hemos trabajado intensivamente con él, la gallina de palo y la rana cubana. Pero la lista es increíble, la lista es muy grande y se sigue complicando la cosa. Lo sé. Oye, pero ven acá. Ninguna de esas especies vino por el aire ni cayeron aquí en un paracaídas. De alguna manera,
han entrado y siguen entrando. ¿Qué está pasando? Es que no hay suficientes vigilantes. Los perros que hay en el aeropuerto, pues obviamente se dedican a oler droga, pero no huelen especies exóticas. ¿Cómo, Rafael? O sea, de alguna manera estamos rodeados por agua, como bien dijo ese gran presidente Donald Trump. ¿Cómo están entonces esas especies aquí? Pues fíjate, eso es bien interesante, Gustavo. La realidad es que se ha complicado mucho la cosa. Hoy día el mercado es muy sencillo, ¿verdad? Tú puedes ordenar por internet o por teléfono estas especies y uno de estos carriers privados te lo deja 24 horas más en tu casa. Así que O sea, está hablando de correo, Rafael. estamos hablando de correo, pero también otros carriers privados como FedEx y otras compañías que se dedican a entregar mercancía, ¿no? Y estas compañías no se hacen responsables, no se les pide cuentas a ellos y ellos en ocasiones no saben lo que están transportando, ¿verdad? Eso es cierto. Así que hay un problema muy grande. El otro problema es que las especies, ahí entran culebras, arañas, escorpiones, etcétera, etcétera, pero también especies más grandes, ¿no? En Puerto Rico se ha traficado con especies grandes, hay, o sea, Pantera. panteras, Oye, lobos, coyotes. ¿Qué puede pasar una pantera por algún lado en Puerto Rico que nadie se da cuenta, mi hermano? Pues eso demuestra a ti, Gustavo, lo serio y complejo que es este problema. Cuando yo comencé a trabajar este tema de investigación, que comencé a visitar los animales que estaban depositados en el Museo de la Ciencia en Bayamón, la lista de animales, o sea, porque yo pensé que estaba hablando de lagartijitos y culebritas y cositas, pero no. Claro. Estamos hablando de lobos, coyotes, leones, mountain lions, mapaches, de cuanta cosa. Y claro, los animales grandes pues, son más complicados, pero siempre ha habido también una conexión con el bajo mundo. Sí. Y la gente que tiene transporte, que transporta mercancía ilegal, drogas, particularmente o armas, también tienen el equipo, la gente y la infraestructura para transportar leones, coyotes, lobos y otras cosas. Sí, así que hay ahí una posible entrada, o no hay duda que eso ocurre así, ¿no? Pero el problema más grande, yo creo, Gustavo, tiene que ver con conocimiento y con ignorancia, ¿no? Sí. Y la realidad es que en Puerto Rico el problema mayor es educación y mientras no se discutan estas cosas a nivel de escuelas, a nivel de colegios, a nivel de escuela elemental, intermedia, secundaria, a nivel de universidades, esto va a seguir pasando, ¿no? Y fíjate que en Puerto Rico ya hablamos de recursos naturales, que es la contraparte de esto, que debe ser la parte ¿verdad? Que hace un balance y maneja estas cosas que ya no existe prácticamente por razones políticas. Está el asunto de la educación ambiental en Puerto Rico, que tampoco existe ya prácticamente, ¿no? Fíjate que en Puerto Rico, lo que era educación ambiental, que habían cursos sobre eso, ese currículo existía en el Departamento de Educación y se discutía en diferentes niveles, ¿no? Esa educación ambiental ha sido desmantelada también. Eso ya no existe en Puerto Rico. Nuestros colegios, nuestras escuelas elementales, intermedias y superiores, en el mejor de los casos, tienen programas de ciencia que ellos llaman STEM y son cursos de robótica y de ciencias espaciales. Así que nuestros estudiantes están aprendiendo cómo salvar Marte y cómo llegar a Marte y cómo construir robots para proteger, ¿verdad?, el Marte y la vida en el planeta Marte, pero no saben, ¿verdad?, que tenemos problemas serios en Puerto Rico con cambio climático, tenemos serios problemas en la isla con el tema de especies invasoras, especies exóticas. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, dos factores importantes que deberían estar ahí trabajando, operando para solucionar esto en cierta manera, que no existen. Por un lado, recursos naturales prácticamente no existen. Por otro lado, la parte de educación ambiental tampoco existe, ¿no? Así que tenemos problemas serios, se está complicando la cosa. Aquí hay trabajo en cantidad, hay trabajo en cantidad. Sí, hay trabajo en cantidad, Mira, ya mismo nos vamos. Quiero darle un saludo a la bióloga Doris Párez, que se encuentra con nosotros, que es la ex bióloga residente del Bosque San Patricio. Está con nosotros aquí viendo el programa. Un abrazo, Doris, para ti. Saludos.
Antes de irnos, voy a darle un twist al asunto de los exóticos. Mencionamos ahorita que los perros, el perro doméstico, pues técnicamente es un exótico aquí en Puerto Rico. Pero ahora tenemos una situación. No sé si leíste hoy precisamente que alegadamente un grupo de perros de estos realengos atacó y mató una serie de ovejas y cabritas en el recinto de Mayagüez. Y este fenómeno me preocupa porque si estás al tanto como yo de otros incidentes en Puerto Rico y en el mundo, cuando los perros se unen, mi hermano, pueden ser capaces de atacar y morder seriamente a un ser humano, a un niño, etcétera, etcétera. Esto es como dije, un twist del asunto de los exóticos. Pero el gobierno no veo que está haciendo absolutamente nada con el asunto de los perros realengos, que pues se menciona por ahí, bendito, sí que están realengos que sufren, pero aquí tenemos otra fase. Rafael, ¿cuál es tu pensar sobre esto? Bueno, estoy completamente contigo. En Puerto Rico, los perros realengos han sido la causa de la muerte de numerosas personas, ¿no? En años recientes yo mantenía esas estadísticas en mi laboratorio, en la UPI. Lo he dejado de seguir, pero por tener que dedicarme a otras cosas, pero el número de personas que han muerto, niños y adultos en Puerto Rico, en manos de perros rabiosos es bastante grande. Nadie habla de esto, nadie discute. No. Lo que sabemos de Canis familiaris, que ahora se llama Canis lupus familiaris, que ahora está más claro, ¿verdad?, su relación con los lobos, sí, es que cuando ellos pierden el contacto con los humanos, se asocian y se agrupan entre sí, forman unas manadas muy parecidas a lo que las manadas de los lobos, y donde hay un macho alfa y una hembra alfa, y entonces machos secundarios, hembras secundarias, y esos animales se convierten muy agresivos y son capaces y han matado personas en Puerto Rico, niños, pero también adultos. Sí, así que hay que tener mucho cuidado, una vez más, no hay un recursos naturales, no hay educación, mucho cuidado. Rafael, antes de irnos, por supuesto, una oportunidad para que nos hables sobre tu proyecto, dónde se te puede conseguir en internet, dónde las personas que nos están viendo pueden obtener más información sobre tu proyecto de los coquíes, sobre los exóticos, etcétera. Pues mira, estamos trabajando todavía, estamos a las órdenes en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en el departamento de biología, mientras no la cierren, ¿no? Mientras no la cierren, estamos allá a las órdenes. Claro. Estamos ante una situación muy delicada. Yo llevo 48 años en la universidad, asociado a la universidad, nunca ha estado tan mal la cosa. Pero mientras la universidad está abierta, estamos allí, claro, estamos ahora remotos por la situación de la pandemia. Pero nos podemos conseguir también a nosotros a través del proyecto Coquí, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos también en otras plataformas también con otros nombres. En Facebook está la página mía personal, Rafael Joglar, que pues, se ha convertido, antes era una página personal, pero se ha convertido ahora en una página más bien profesional. El proyecto Coquí también tiene un site en internet, proyectocoquí.com, y ahí están todos los coquíes y sus voces y toda la información más reciente de cada una de estas especies. Okay. Estamos muy preocupados por el asunto de las especies exóticas, pero también estamos muy preocupados por el asunto de la falta de monitoreo de las especies nativas, ¿no? Como tú sabes, nosotros dimos la voz de alerta que estábamos perdiendo especies de anfibios en el pasado, llegamos a perder 3 coquíes en Puerto Rico. El gobierno nunca se enteró de eso o no estaba enterado y daba la impresión que tampoco estaba muy interesado. Así que aprendimos de esa lección, que tenemos que estar mucho más vigilantes y tenemos que comenzar a monitorear más de cerca la biodiversidad de Puerto Rico para evitar lo que pasó con el coquí palmeado, con el coquí dorado y el coquí de Neida, que perdimos 3 especies, el gobierno no se enteró, se vino a enterar mucho más tarde, todavía no está muy enterado, y las vino a proteger después que estaban extintas. Sí, así que es un poquito problemático, como tú te puedes imaginar, y queremos evitar que eso pase. Así que estamos ahora promoviendo un muestreo de todos los anfibios a lo largo y a lo ancho de la isla de Puerto Rico y todas sus islas satélites, para evitar que pase lo que pasó con estas 3 especies que se fueron y nadie se dio cuenta que se habían extinguido. Excelente, Rafael. Para nosotros ha sido un honor
escucharte nuevamente, que es bueno que aceptaste nuestra invitación. Ya lo saben, mis amigos, una autoridad en los exóticos y en muchísimas otras cosas, don Rafael Joglar. Rafael, éxito, te deseamos como siempre, un abrazo y será hasta pronto. Muchas gracias. Amigos, será entonces hasta el próximo domingo, cuando tendremos otro programa de Sálvese Quien Pueda para todos ustedes. Los espero a las 9 de la noche, aquí, en SQP. Sálvese Quien Pueda. Buena semana. Hasta entonces. Bye.